Escúchame, ¿limpiaron todo? ¿Ordenaron que tenemos visita, Guillermo y Jorge? Sí, más o menos. Acá me dejaron algunas cosas. ¿Dejaron todo prolijo? ¿Que no estamos solos esta vez? Así es. Bueno, esperamos unos minutitos más. De paso podemos recomendar, que me olvidé, en la semana iba a poner los links de la serie de HBO, que está buenísima, de Pacific. Sí, que es muy buena. Sí, muy buena. Y bueno, y la peli, hace poquitos años, creo que del año pasado o el anterior, que está buenísima. Sí, muy buena. Bueno, muchachos, vamos a organizarnos, vamos a hablar esta vez. Acuérdense, si tienen mucho ruido, de apagar los micrófonos mientras no están hablando. Vamos a hablar de la batalla de Midway, lo venimos promocionando un montón. El combate aeronaval, me parece, pero no sé, de la vida, de principios de junio de 1942, obviamente en el Pacífico, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ahí chocaron las fuerzas aeronavales estadounidenses y japonesas en el atolón de Midway, que ahora ustedes me van a decir cuán grande es esta islita de coral, grupito de isla de coral. Esto pasa un medio año después del ataque a Pearl Harbor y en el contexto en el cual el imperio japonés ya había tomado Filipinas, la Malasia Británica, Singapur, lo que es Indonesia, ya tenía los yacimientos petrolíferos que tanto necesitaban por el tema del bloqueo y bueno, nada, y ahí viene una interna entre el ejército imperial japonés, la armada imperial, que es el protagonista, uno de los grandes personajes de esta contienda, que es el almirante Yamamoto, personajón. Toda la historia de Yamamoto, un personajón. Del otro lado tenemos al almirante Chester Nimitz, que es el comandante en jefe del área Pacífico de Estados Unidos y que tenía una muy pequeñita ventaja, que era haber logrado descifrar el código de la Armada Imperial Japonesa. Bueno, nosotros somos los tres de siempre, Guillermo Laferrier, Jorge Vigo, yo, quien les habla, Karina Mariani, y esta vez invitamos al especialista en batallas que flotan, Marcelo Marienhoff. ¿Cómo están los tres? Guille, te dejo para que empieces a organizar la cuestión. Esta batalla me gusta por algo que tiene de extraño, me parece a mí, que creo que Marcelo y Jorge también podrán decir cómo lo ven, ¿no es cierto? Son dos armadas que han entendido, las que se van a enfrentar en Midway, que han entendido que algo ha cambiado en el mar, que ya no es el acorazado y los cañones los que van a destruir a la otra flota enemiga, sino que van a ser los aviones que están embarcados, la fuerza que va a destruir o va a buscar destruir a otra flota que no se ve que está detrás de la línea del horizonte. O sea, son dos armadas que eso lo han entendido. ¿Me equivoco en esto, Marcelo, Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Marcelo Marienhoff hablando. No, lo que decís es cierto, en realidad es parcialmente cierto, no porque vos lo digas, sino porque el pensamiento general de las marinas y de los planeadores navales de esa época era que todavía estaban pensando en las grandes batallas navales protagonizadas por buques de línea, fundamentalmente por los acorazados. Como Jutlandia, digamos, una cosa así. Claro. Viste que por lo general hay muchos pensadores militares que dicen siempre las guerras empiezan peleándose con la mentalidad de la anterior guerra, ¿no es cierto? Y pensando las tácticas y armas de la anterior guerra. O sea, los franceses pensaban que iba a ser la primera y armaron, ustedes lo saben mucho mejor que yo, la línea Maginot. O sea, pensaban con mentalidad de la Primera Guerra, y las marinas seguían pensando con mentalidad de la Primera Guerra, independientemente de que estaban desarrollando nuevos sistemas de armas, fundamentalmente la aviación naval, que los inventores, diríamos, habían sido los británicos, ¿no es cierto? O sea, cuando empieza la guerra en el año 39, Japón tenía 6 portaaviones
de flota. Estados Unidos tenía 5, pero el Reino Unido, el Imperio Británico en esa época también tenía 6. Eso tampoco hay que olvidarlo. Pero es cierto, los que habían desarrollado el sistema de las flotas como portaaviones y la marina más avanzada en doctrina, en técnicas y en calidad de los aviones era la marina japonesa. Hacía años que venían adiestrándose en el sistema, y realmente para cuando atacaron Pearl Harbor era la fuerza aeronaval más importante del mundo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Y además Con Marcelo, ¿puedo hacerte una pregunta con respecto a esto de los japoneses? Porque en realidad lo que tenemos cuando nosotros hablamos de Japón pensamos, ¿no es cierto?, en la tradición del samurái, de ese guerrero que peleaba dentro del territorio insular de Japón, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo a Japón le da en el siglo, cuándo se le despierta esto de tengamos una flota que sea capaz de pelear más allá de nuestras costas? Bueno, se le da a fin del siglo XIX. Ahora no me puedo acordar cómo se llamó el periodo ese, de la modernización del Japón. O sea, tenemos que pensar exactamente el periodo Meiji. Hasta 1850 Japón era un país feudal. Cuando llega la flota americana enfrente del Japón, creo que era el almirante no me acuerdo, 1860, ahí los japoneses se les hace un clic y empiezan a modernizar todas sus fuerzas armadas y todo el país en general. Tengamos en cuenta lo siguiente: en 1870 Japón era un estado feudal prácticamente que estaba en el siglo XVI. En 1905 ganan la batalla de Tsushima y era la 4ª marina del mundo. O sea, en 30 años. Impresionante. ¿Verdad que le quiero pedir a Jorge? Jorge, ¿querés hacer un contexto de esto? ¿Y de por qué Midway? Sí, en principio coincido un poco más con lo que dijo Marcelo que con lo que dijo Guillermo. Es cierto. Contra mí, Y Todos bueno, contra vos. a veces te Retírate. toca. Sí, en el sentido de que si bien había dentro de cada armada, y principalmente en la japonesa, un convencimiento del uso de los portaaviones, como siempre pasa en las Fuerzas Armadas, las cosas nuevas tienen grandes impulsores, pero también grandes enemigos o grandes contendores de esos avances. Pero sí, indudablemente, con los tironeos que hubo, de hecho, por eso habían construido el Yamato, los japoneses iban a la vanguardia. Ahora, ¿qué había pasado? Después de Pearl Harbor, porque también hay que ponerlo en contexto, Pearl Harbor en última instancia, si uno lo mira como operación global japonesa, es una operación de cobertura. Sí. Lo que querían era impedir que la flota norteamericana interviniera en las operaciones que Japón estaba lanzando hacia el sur del Pacífico. La toma de las Filipinas, Tinian, después, por supuesto, Yakarta, Singapur y demás. Así que esa operación de Pearl Harbor era una operación, si no secundaria, una operación de cobertura. Y la verdad que toda la operación, las invasiones a las islas y el ataque a Pearl Harbor, constituyen un verdadero fenómeno de guerra relámpago. En un mes lograron todos los objetivos que querían, un poco más de un mes. Y la verdad, una expansión de 50.000 kilómetros cuadrados. Fue una cosa descomunal. Y eso generó, por un lado, la idea de que semejante expansión podía producir un cinturón de protección para que los japoneses continuaran, como vos dijiste, Karina, con esa explotación de petróleo y de otros recursos que habían tenido en sus nuevas tierras. ¿Qué sucede? Para hacer eso, lo que quería Yamamoto era expandir ese cinturón de protección y ocupar Port Moresby,
hacia el sur, frente a Australia, Fiji y por supuesto Midway. Digamos, era extender el área de defensa de Japón. ¿Cuál es el problema para mí? Quizá me adelante a lo que Marcelo quiera decir. El problema es que estas grandes victorias del principio generó, como dijo un almirante japonés, el mal de la victoria. Sí, eso les Creyeron iba a que preguntar, podían canchereaban. Canchereaban. Y claro, es decir, creyeron que podían todo, e indudablemente con semejante victoria no es difícil Podían todo, delinearse. Jorge, podían todo, estaban como locos. Y dentro del punto de vista, es decir, y como plan no era malo, es decir, extender la defensa no era malo. El problema es que como plan estratégico terminó dividiéndose en exceso, porque mientras querían ir a Midway, al mismo tiempo realizan la operación de las Aleutianas. Y Claro. son dos ejes estratégicos divergentes y que están a tal distancia que no pueden colaborar uno con otro. Entonces Antes de... Dale. Sí, y eso es lo que provocó, también a mi entender, que se provocara una división de fuerzas. Entonces, terminamos en Vigo con 4 portaaviones, cuando podrían haber llevado 6, pero 2 de ellos, los más importantes, hablo por supuesto, estaban en la operación de las Aleutianas. Pero esa no era, bueno, después le pregunto, porque pensé que esa era como una maniobra de distracción. Quería en principio, antes de meternos en Midway, si tenían ganas alguno de hacer un perfil de los dos protagonistas, porque son impresionantes, sobre todo Yamamoto, ¿no? La historia de Yamamoto. Si tenía ganas alguno, o los tres, de hacer un perfil de los tipos, y de Nimitz también, terrible personaje. Ya. Bueno, no sé, yo empiezo, después ustedes... Dale. Acá nos pisamos todo, nadie respeta nada. Bueno, el almirante Yamamoto, tenemos que tener también un, digamos, entendimiento de cómo era el sistema militar y social japonés, que en ese momento, estamos hablando primera parte del siglo XX, era tan elitista como el sistema feudal prácticamente. O sea, era impensado que alguien llegara a almirante si no era de una clase alta, ¿no es cierto? Por ejemplo, para tener un detalle que siguió en la Marina japonesa por muchos años, y hasta, yo diría, bien entrado el siglo XX y más, casi todos los comandantes navales en la Armada japonesa, cuando hacían las notas de rutina, no estoy hablando en mensajes navales de combate, sino notas de rutina, las hacían en forma manuscrita para demostrar el nivel de caligrafía y el nivel sociocultural que tenían, porque en el sistema de escritura japonés es muy importante el tema de la caligrafía. O sea que Yamamoto era un tipo sumamente educado, había estado como agregado en la embajada japonesa en Washington, Había estudiado acá. había estudiado en el MIT, y conocía perfectamente el poderío de los Estados Unidos. Todos estos grandes almirantes y muchos generales también japoneses tenían un concepto bastante prusiano de la guerra, en el sentido de que ellos eran conscientes del nivel minúsculo del país, como tenían los prusianos también, que para enfrentarse a grandes imperios tenían que ejercitar una técnica de guerra de gran poderío concentrado y letal rápidamente. No podían nunca hacer guerras de desgaste, contrariamente a lo que puede ser Estados Unidos o la Unión Soviética o Rusia en la época imperial. Claro. O sea, ellos sabían que tenían que tener una fuerza muy buena, muy adiestrada, muy letal, para golpear rápidamente al enemigo a una batalla decisiva en algún momento. Ese fue el pensamiento que animó a Yamamoto
se me corta un poquito, Marce. Fíjate si encontrás un lugar que tenga un poquito de mejor de señal. Mientras tanto, le voy preguntando a Jorge o a Guillermo si quieren hablar de Nimitz. Si mal no recuerdo, Yamamoto era de familia samurái también, ¿no? O sea, era pobre pero noble. Sí, tuvo dos familias. Ah, mirá. Una familia de origen que muere, si yo mal lo recuerdo, cuando él tiene 26 o 29 años, el padre y la madre, pero es adoptado por el clan Yamamoto, y ahí cambia su apellido. Exactamente. Así que, como decía Marcelo recién, esto es un tema de familias feudales y de aristócratas también. Así que es un tema muy clave para ellos. Totalmente. Y del otro lado, Nimitz, ¿quién lo agarra? Yo me guardo para hacer un comentario sobre los dos comandantes operativos. Que habla ahí Mariano. ¿No? Bueno, en realidad... Yo hablo un segundo del otro. Gracias. En realidad, los Estados Unidos era un sistema más moderno de conducción. Estaba el almirante King, que era el jefe del Estado Mayor General de la Armada en Washington, el almirante Nimitz, que era el comandante del Teatro de Operaciones del Pacífico Oriental, el del Pacífico Occidental era el general MacArthur, y las fuerzas que se enfrentan en Midway, como dice Guillermo, eran dos fuerzas de tarea, la 16 y la 17, una al comando del almirante Spruance y otra del almirante Fletcher. Ahí quiero hacer un comentario, si me permitís, Marcelo, ¿no es cierto?, y que tiene que ver un poco con la batalla y el modo de conducirla. Estamos hablando de Nimitz y de Yamamoto, ¿no es cierto? Pero los dos están más bien alejados del teatro de operaciones, ¿no es cierto? Uno permanece en Hawái y el otro en el mar, pero más alejado de donde se van a pelear. Los que son, pondríamos el término de comandantes operativos, es decir, los que van a tener que conducir las fuerzas ya cuando están empeñadas y van a tener que combatir, es por el lado de Estados Unidos, Spruance, que era un tipo que no venía de estar comandando portaaviones, sino que venía de otro tipo de buques acorazados, mucho más de otro tipo de modo de combatir. Y del lado de los japoneses, el almirante Nagumo. Ahí hay un balance diferente de los tipos, porque mientras Nagumo se muestra como una persona, los dos son dos profesionales de primer nivel, eso no hay ninguna duda. Pero mientras Nagumo es a pesar de lo que podemos pensar, un oficial comandante japonés más bien que trata de actuar sobre seguro, preservando la fuerza sin buscar arriesgar demasiado, me parece a mí que Spruance se nota como un tipo de iniciativa que busca la pelea, que insiste, que toma riesgos, y hay dos perfiles totalmente diferentes conduciendo las operaciones durante la batalla, me parece a mí, ¿no? Vamos entonces, si les parece, una vez que perfilamos todos estos comandantes, son muchísimos, la verdad que es cierto, nos perdemos con los nombres, yo me quedé con los dos más famosos. Larguemos, ¿cómo organizamos todo esto? ¿Querían, no querían? ¿Qué pasaba en la interna japonesa por a ver si tomaban o no tomaban Midway? Jorge, habías avanzado un poco vos con ese tema. Sí, ahí hay una discusión, digamos, todavía no está muy claro, sobre todo en los últimos años ha habido algunos historiadores norteamericanos que se han dedicado a pegarle a Yamamoto como un deporte. Hay un problema de estructura militar muy serio en Japón. El Estado Mayor Imperial, que debía haber sido el que absorbía toda la estrategia militar del ejército y de la marina, en realidad, si bien era una sola institución, estaba partida en dos. Se dedicaba principalmente a atender los problemas del ejército. Y la marina actuaba por su cuenta. Por eso los planes operativos de la marina, como este de Midway o el de Pearl Harbor, lo hace la flota combinada, claro. Es decir, la flota operativa del mar. No hay, en ese sentido, una estrategia militar coherente. Hay coordinaciones, sí, pero cada uno construye por su parte. Y dentro de la Marina, la discusión está en
así como son feudales, en los distintos grupos feudales que tiene internamente la Marina japonesa. Claro. Están los seguidores de Yamamoto y están los que se oponen a Yamamoto. También en esto hay que verlo de una manera. Nosotros, sobre todo en la historia de la Segunda Guerra Mundial, somos hijos de los historiadores anglosajones que están apasionados por el héroe y por la figura del comandante único. Acá en Japón yo creo que hay que verlo un poquito más amplio. Me parece que se trata de grupos y de grupos que actúan, que interactúan juntos. No es tanto a la personalidad de uno u otro sola. Indudablemente sí acompañan a un líder, pero no es solo el hombre. Y esto lo que provoca es que Yamamoto termine con su equipo de trabajo y los oficiales que él ha criado, digamos, imponiendo el plan de Midway, mientras que hay otro grupo que trata de contenerlo. Y en este sentido, sobre lo que decía Guillermo, Nagumo es una figura clave porque, si bien es un buen comandante, responde más al ministro de Marina que a Yamamoto. Y el ministro de Marina, que es opositor a Yamamoto, por ejemplo en Pearl Harbor le pide que tenga cuidado, que sea prudente, y probablemente eso haya influido en que Nagumo no haya lanzado un ataque más, por ejemplo, sobre los depósitos de combustible y los diques. Y entonces Nagumo tiene como una lealtad dividida, aunque tiene una preferencia por lo que las instrucciones políticas, más que por las militares. Ahora se va a ver la importancia de Nagumo en el segundo ataque sobre Midway, ¿no? En esa famosa. Le pasa en Pearl Harbor y le pasa en Midway. Sí, Marcelo. Quería abonar algo a lo que dijiste recién. Dos temas en particular que nombraste. Primero, el tema de la bibliografía. En la Guerra del Pacífico, el 90% de la bibliografía es anglosajona, es americana fundamentalmente. Es distinto a si estudiamos la Segunda Guerra Mundial, el frente, sobre todo la Operación Barbarroja, que hay de todo y hay mucha más información. Además, un poco por la naturaleza del conflicto, ¿no? En Midway, tengamos en cuenta que desaparecieron todos los registros de los 4 portaaviones hundidos, eso después lo vamos a ver. Pero, y el tema, ese es un tema, el tema de la historiografía. El otro tema que hablaste de Yamamoto y de que el deporte de pegarle, empiezan a pegarle ahora en base a nueva información que está saliendo de medios japoneses, de historiadores japoneses, que es tal cual como vos decías. Había ahí unas internas, fundamentalmente el Estado Mayor había planificado la operación de la toma de Nueva Guinea, el ataque a Port Moresby, que se llamaba la operación MO, que después lo iba a seguir una operación para la toma de Nauru para todos los depósitos de fosfatos y posteriormente la toma de Nueva Caledonia para así aislar a Australia de Estados Unidos. Ahora bien, al mismo tiempo Yamamoto estaba planificando por su cuenta, en forma personal con su Estado Mayor, la operación de Midway. La operación de Midway original que planeaba Yamamoto como respuesta, con dos cosas tenía. Una respuesta psicológica luego del ataque que había hecho simbólico Estados Unidos con el coronel Doolittle en el bombardeo de Tokio en abril del 42. Desde el portaaviones Hornet con aviones B-26 hicieron una pasada sobre Tokio y tiraron unas bombas, pero dijeron, bueno, los americanos siguen deambulando por el Pacífico impunemente, así que tenemos que extender nuestro límite oriental más hacia la costa de Estados
Estados Unidos. Ahí te agrego, y ahí surge la... Perdóname, Marce, ahí te agrego el tema, bueno, lo que decía psicológico de ver en peligro al emperador, ¿no? O sea, no era joda, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces planifican esta operación que tenía dos objetivos estratégicos. El primero era la toma del atolón de Midway, y el segundo era llevar a la flota americana a una batalla decisiva para su destrucción y poder sentar a los Estados Unidos en alguna mesa de conversaciones. Eso también habla un poco de la mentalidad de los japoneses de utilizar como inteligencia más las intenciones que las capacidades del enemigo, ¿no es cierto? El plan original de Yamamoto era, si se hubiese llevado a cabo, la mayor fuerza naval de desembarco de la historia hasta ese momento. 200 buques, 700 aviones, 28 almirantes en la conducción, una operación extremadamente compleja, como eran por lo general las operaciones militares japonesas, pero que en el medio surge la operación del Estado Mayor Imperial del ataque a Nueva Guinea, que le obliga a la Armada japonesa ocupar la división número 5 del Kido Butai. El Kido Butai era la fuerza de tareas de portaaviones. Tenía 5 divisiones, eran 6 portaaviones de ataque de flota y 4 portaaviones auxiliares. Kido Butai era un concepto novedoso de los japoneses, que era realmente utilizar la fuerza en grado brutal y conjunto. Kido Butai sería, para los que saben o los que han leído más de historia militar o de las operaciones militares en Europa, el Kido Butai era la versión japonesa de la Kampfgruppe de la Wehrmacht, o sea, operaciones de velocidad, movilidad, iniciativa muy letales, ¿no es cierto?, que eran 6 portaaviones de ataque, que eran los que habían atacado Pearl Harbor. Bueno, 2 de estos portaaviones, el Suikaku y el Yokaku, son empeñados en la operación de el ataque a Nueva Guinea, que deviene en la batalla del Mar de Coral, que fue la primera batalla de portaaviones de la historia. Eso fue un mes antes de Midway. Ahí el Yokaku es averiado y el Suikaku prácticamente se queda sin aviones y sin aviadores, sin pilotos. Y ahí es averiado también el portaaviones Yorktown. Pero bueno, le paso la palabra a mis colegas. Ahí, Marcelo, puedo hacer un comentario a lo que dijiste vos y a lo que expresó también Jorge antes, ¿no? Que parece ser de todos estos cruces, ¿no es cierto?, dentro de la conducción japonesa de la guerra, se va choca duramente contra un gobierno que era autoritario, ¿no es cierto?, y del cual uno se esperaba poder tener una sola mirada más unificadora sobre el empleo del recurso militar. Y lo que estamos describiendo, ¿no es cierto?, es una pugna de intereses, sean por temas feudales, familiares, lo que fuera, o por la presión de cada una de las fuerzas, pero que iba en contra de tener una unidad estratégica para conducir la guerra. Eso por un lado. Por segunda cuestión también, que a mí me llama muchísimo siempre la atención de esto, es que me parece que a mí Yamamoto tenía una idea, vos lo mencionaste también, Marcelo, y se trasunta de algo que dijiste también, Jorge, tenía una idea del poder que Estados Unidos no solamente poseía en ese momento de 1942, sino del poder que que ya estaba desarrollando en sus industrias en el continente para aportar la masa de producción a la guerra y que iba a superar a la de Japón largamente. Entonces, me parece que la mirada de Yamamoto, de tratar de buscar un golpe que terminara o de que realmente obligara a pegar un golpe fuerte a la Armada de Estados Unidos, que hiciera pensar en la posibilidad de sentarse a negociar, era mucho más razonable que esto de estar dividiendo fuerzas en distintos lugares para ver si podían conseguir una situación militar que les fuera favorable a la política. Mi mirada, ¿no es cierto?
Bueno, en este contexto, metámonos, si les parece, no sé si quieren agregar mucho, pero llevamos media hora y todavía no disparamos un solo tiro. Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se entera Nimitz, si les parece entramos por ahí, al meollo. ¿Qué es lo que pasa? Porque son temas secretos. No sé, largo yo, Gary. Sí. Bueno, como ustedes saben, lo deben haber visto todos en la película, en Estados Unidos habían descriptado el código naval japonés, ¿no es cierto? No totalmente, parcialmente, pero habían descubierto básicamente lo importante, que era el dónde y el cómo. El dónde, qué lugar iban a atacar con la operación MI, y el cómo, o sea, el cómo era la distribución de las fuerzas, o sea, que era lo importante. Nimitz sabía exactamente qué es lo que iba a pasar y cuándo. ¿Querés contar la anécdota o alguno la quiere contar, esa que manda? Bueno, sí, ellos... no sé qué miércoles. Claro, ellos habían interceptado... hay que decir una cosa, la Armada japonesa no tenía la misma disciplina de uso de los medios radioeléctricos que los americanos. Exactamente. Eran un poco más naif en ese aspecto. Un poco por la soberbia, como dijo hoy Jorge, de haber hecho esa operación tan brutal, esa Blitzkrieg. O sea, digamos, a mí a veces me gusta comparar la guerra del Pacífico con la guerra europea. O sea, el avance japonés ese brutal de los primeros meses, esa operación Barbarossa llegando a Moscú. Digamos, fue una aplanadora que parecía invencible, ¿no es cierto? Los americanos descriptan el tráfico japonés, pero la operación Nimitz, cuando habla con el almirante King, le dice, estamos seguros que van a invadir las Aleutianas y estamos seguros que van a invadir Midway. El almirante King en Washington le dice, bueno, nosotros no estamos tan seguros acá que sea realmente Midway. Entonces ahí al jefe de la estación de interceptación de Hawái, de Honolulu, se le ocurre esa estratagema de llamaron por teléfono a través del cable subterráneo por telégrafo que tenían entre Hawái y Midway, que tenían un cable submarino, y le dicen, ustedes digan que se les rompió el destilador de agua potable y que se están quedando sin agua dulce. Entonces, en claro, en un canal abierto no cifrado, por eso digo en claro, la estación de radio de Midway dice, nos estamos quedando sin agua, necesitamos repuestos para nuestro destilador. Y ahí es cuando un operador de radio de interceptación japonesa, en código cifrado, dice, la base naval AF, que era lo que ellos habían identificado como AF, se está quedando sin agua. Entonces sabían que AF era Midway. Sabían que era el objetivo. Ese fue el objetivo, ¿no? O sea, los de Midway, los de Honolulu estaban seguros que era Midway, porque por descarte, pero para autorizar la operación con el almirante King en Washington necesitaban una confirmación plena, y esa fue la confirmación. Listo, bueno, ahora ya sabemos que en Midway. ¿Cómo decidimos? Bueno, la operación de Yamamoto era sumamente complicada. En realidad era una fuerza de invasión que estaba dividida en tres partes. Por el norte venían dos fuerzas de tareas. Adelante el Aikido Butai, que eran los 4 portaaviones, ¿no es cierto?, que la componían, y atrás venía al mando del almirante Nagumo, correcto, y atrás venían adelante, digamos, en esta fuerza de tarea era el portaaviones Akagi, Kaga, Hiryu y Soryu, al mando del almirante Nagumo, con una
cruceros, 2 acorazados veloces, que eran especiales, que eran buques que tenían que dar 30 nudos para hacer escolta de los portaaviones, y de varios destructores. Atrás venía una fuerza importantísima de buques de superficie con un portaaviones de escolta al mando del almirante Yamamoto, que era el comandante del teatro, y después por el sur una fuerza de cruceros y acorazados y destructores junto con transportes, que era la fuerza de invasión a Midway del almirante Tanaka, que además tenía otro objetivo. Era la que supuestamente iba a servir de carnada para que los americanos la descubrieran y lanzaran la flota americana sobre esta fuerza de desembarco de ataque, porque Yamamoto decía, si los americanos ven el Kido Butai y nuestra fuerza principal, no se van a arriesgar a pelear en alta mar contra nosotros, porque ellos les deben quedar 1 o 2 portaaviones. Ellos pensaban que los americanos habían perdido 2 portaaviones en el Mar de Coral y no 1. Entonces mandan esta fuerza por el sudoeste de Midway. Ahora, ¿qué pasa? En el transcurso de esta invasión, Yamamoto se queda como retrasado como 300 millas atrás de la fuerza de invasión del Kido Butai, del ataque de portaaviones, para que no fuera descubierta desde Midway por los aviones de exploración que salían de Midway. Tengo una consulta. Le pregunto a los tres, además de los aviones de exploración, ¿no había submarinos para ver dónde estaban? Porque ahí es medio como la batalla naval, como el juego, ¿no? Saber, digamos, que no descubrir dónde están los portaaviones. Sí, había submarinos, los americanos tenían desplegados muchos submarinos. Vamos a decir otra cosa, la actividad submarina de Estados Unidos en los primeros años del 42 no es lo que era en el 44, todavía estaban verdes en cuanto a eficacia. Si bien vamos a ver que en el combate participa un submarino americano, el Nautilus. La fuerza de exploración de Midway, la fuerza de exploración de Midway descubre en la medianoche del día del 3 al 4 de junio, descubre a la fuerza de invasión del almirante Tanaka. Y la atacan unos aviones Catalina, torpederos, y aviones B-17 del ejército, de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Hunden un petrolero. Báncame, un segundo, antes de que sigas con esto, sostenete ahí. En general le suelo preguntar a Jorge, pero cualquiera de los tres me dice, hay muchos distintos tipos de aviones, o sea, todo lo que tiene que ver con el material bélico puesto en juego acá es muy específico. ¿Me quieren contar más o menos de qué se trataba? Algunos eran muy viejos, otros eran muy nuevos, unos eran muy livianos los japoneses, los otros... O sea, ¿quieren explicar un poquitito de qué se trataba lo que estaba en juego? Ahí lo que hay que tener en cuenta ahí es la fuerza embarcada, digamos los aviones que se usan desde portaaviones son de 3 categorías básicamente. Los aviones de caza, que se usan también para exploración y para defensa de la flota o para la protección de una flota aérea, los aviones torpederos y los aviones de bombardeo en picada, que son los que se ven en la película, que bajan apuntándole directamente al portaaviones. En lo que hay, las dos armadas tienen las mismas categorías. Los japoneses tienen los mejores y más modernos aviones. Los norteamericanos tienen un buen caza, que es el Wildcat, un buen avión de bombardeo en picada, que es el Downtree, pero el Devastator, que es el torpedero, ese sí es un avión viejo, un avión ya superado por la tecnología. Después en Midway tenemos las mismas categorías con el agregado de lo que se llaman bombardeos horizontales, el B-17, el B-26, que son bombardeos pesados, más grandes, y que realmente lo que hacen es molestar a la flota. Es muy difícil que un bombardeo que vuele horizontalmente
le pegue a un barco. Eso es algo muy dificultoso. Y sí, en Midway van a usarse 6 aviones torpederos nuevos que van a realizar un ataque, y de los 6 va a volver uno solo. Y ese deseo de revancha por esa pérdida va a hacer que esos aviones torpederos se llamen Avenger, Vengadores. Sí, sí. Y van a ser los principales después durante casi toda la guerra. Pero esas son las características. Digamos que había cierta superioridad técnica en algunos aviones japoneses, pero los norteamericanos, salvo estos Devastator que eran muy viejos, y otros cazas que llamaban Buffalo, la calidad era más o menos compensable, por decirlo de alguna manera. ¿Puedo hacer un comentario ahí, Jorge? Sí. Sumando lo que vos decís, creo que también que viene para esta etapa de la guerra por algo que decía también con respecto a los submarinos Marcelo, ¿no? Estados Unidos estaba recién arrancando, y mientras Japón se va a quedar con lo que tiene y desarrollar algunas cosas que mejorará y después empezará a usar lo que queda, Estados Unidos empieza a desarrollar una gran variedad de medios de todo tipo para la guerra en el Pacífico y para la guerra en Europa, y sobre todo los submarinos que son ya de carácter oceánico, que se van a empezar a operar desde el 43 en adelante. La otra cuestión que quería mencionar es el tema de los supuestos que acaba de mencionar ahí Marcelo, en el sentido de que Japón, en su planeamiento para la batalla, piensa que Estados Unidos le faltaba un portaaviones, todavía le faltaba un portaaviones. Y de hecho, en la batalla del Mar de Coral, como había mencionado Marcelo, el portaaviones Yorktown recibió como para que quedó destruido, severamente destruido, y le faltaban meses de reparaciones en astilleros navales para dejarlos en condiciones operativas realmente. Y el mando norteamericano, o sea que a ese portaaviones, en su supuesto, los japoneses dijeron con racionalidad: estos tipos no los van a usar, porque lo que tienen que reparar una reparación mayor. No pensaron que iban a arriesgarse los norteamericanos a hacerle una reparación de escasos días, para colocarlos en condiciones de navegación y de operación de su cubierta de vuelo, para lanzarlo a la batalla y empeñarlo como sea. Ese es un tema también... 72 horas, ¿no? Le habían pedido como 3 meses y manda, tienen 72 horas, lo atamos con alambre. 72 horas, sí. A lo que voy es que porque en los planeamientos militares el tema de tener un supuesto es a veces un condicionante importante para poder decir, bueno, cómo se hace esta cajita de modelo que queremos hacer para un planeamiento. Pero cuidado con los supuestos, ¿no? Porque a veces esto no es un juego donde esto solamente actúa uno, sino que el otro puede ser tan enloquecido de en 72 horas, como acaban de decir, hacer lo que se puede para sacar un medio y que combata como sea, ¿no? Eso me parece que también es interesante. Listo, bueno, Jorge, Marcelo, avancemos nos habíamos quedado con el avance japonés. Bueno, dos perdón, Jorge. Para completar lo que preguntaba Karina sobre la exploración y la vigilancia y demás. Mientras los americanos tenían más avanzado el uso del radar, los japoneses tenían un radar un poco más primitivo y solamente 2 barcos tenían radar, que eran 2 acorazados, el Ise y el Isuga. Pero esos 2 barcos navegan con Yamamoto, es decir, a 300 millas del escenario principal de la batalla. Así que ni siquiera ese recurso electrónico. Y esto es una pequeña anécdota, pero en una batalla como esta, donde el esfuerzo, pero también la suerte tuvo mucho que ver, cuando Yamamoto reúne a todos los comandantes que van a participar de la operación en el Yamato para contarles qué es lo que van a hacer, se sirve como comida principal pescado guisado. Y eso no sería nada, pero la acompañan con un preparado de porotos que se llama miso. Sí, y esa comida es de mala suerte en Japón. Y se dice que algunos comandantes se sorprendieron por ese plato, y que el responsable, que era un teniente de la Armada, fue severamente reprendido por haber preparado ese plato. Así que hay pequeñas cosas en la guerra, como dice Guillermo, presuponer un problema de ánimo que pudo haber sido esta comida. A veces se olvida uno que la guerra es un
diálogo permanente y es un diálogo feroz. Y hay que verlo desde allí, y donde todo lo que una persona sola puede meter en un diálogo, bueno, aparece también en la guerra, muchas veces magnificado. Seguí, Marce, dale. Bueno, comparto totalmente, no conocía la anécdota del guiso, muy La interesante. cuenta Walter Lord en su libro. Pero bueno, no me quiero extender en los prolegómenos, así que vamos a los bifes. Como les dije, un Catalina de Midway, que a la medianoche del día entre el 3 y el 4 descubre a la fuerza invasora que venía por el sudoeste del almirante Tanaka, que venía con 6.000 infantes de marina y personal de construcción para construir la base japonesa en Midway, es atacada y un petrolero es hundido, paradójicamente por un torpedo lanzado en un Catalina, el único torpedo que funcionó en toda la batalla de Midway, del lado americano. Pero los americanos sabían que esa no era la fuerza principal, por eso seguían lanzando aviones de exploración, sobre todo hacia el noroeste. Los japoneses, a las 4:30 de la mañana, el almirante Nagumo lanza su exploración antes de lanzar el ataque sobre Midway. Acá está la famosa anécdota del avión del crucero Tone, que no sé si ustedes, muy controvertida, y ahora con nueva bibliografía hay varios autores que han cambiado un poco la visión sobre el tema de la mala suerte o buena suerte respecto de lo que se llamó el Tone 4, ¿no? El supuesto avión ese que salió una hora después por fallas en la catapulta del crucero Tone y que no pudo dar supuestamente el alerta anteriormente, el descubrimiento de la flota americana. Hay unos autores americanos ahora que han hecho otra interpretación en base a información japonesa, y es distinto, digamos, lo que ha sucedido. Pero eso no sé, no me quiero extender, no sé si alguien en particular quiere hablar del tema. Tengo una teoría nueva al respecto. Hola. Hola. Se nos está metiendo alguna comunicación, estamos desencriptando. Seguí, Marce. Marce o Jorge está ahí, se nos desapareció. Lo del explorador del Tone. Contalo, Jorge, dale. ¿Cómo? No, que Jorge. Marcelo lo cuente, que tiene la versión nueva. Bueno, la versión que yo tengo es la que han escrito unos autores americanos en un libro que se llama The Shattered Sword, que ellos hasta el año 1970 casi todas los registros de guerra de la guerra japonesa no habían sido traducidos al inglés. Es más, solamente se ha traducido el 20%. Y en algunas batallas en particular, entre ellas la de Midway, ¿no es cierto? Acá, haciendo, de acuerdo a los datos de las escuadrillas, de los comandantes, de los informes post batalla, los interrogatorios, etcétera, hay una nueva teoría sobre lo del explorador Tone 4. Cada explorador tenía que hacer una búsqueda en un sector es como un triángulo isósceles, no sé si lo puedo explicar, cuyos dos lados son, un lado es el lado de ida del avión, después una base y el lado de vuelta, correcto, hacia su origen. Eran 2 horas y media de ida, media hora de la base, o sea, doblando hacia la izquierda 90 grados, y 2 horas y media de vuelta hacia el origen. Eso es lo que hacía cada uno de los que había mandado el almirante Nagumo a partir de las 4:30. El Tone 4 recién puede salir después de las 5:20, más o menos, 5:30. Él tendría que haber llegado al punto de
finalización de la pierna de ida a las 7 de la mañana, haber virado 90 grados hacia el norte y a las 7:30 haber encarado la vuelta hacia la flota nuevamente. En realidad lo que hizo fue salir a las 5:20, y si hubiese seguido el patrón de vuelo original y ordenado, hubiese llegado al punto que tenía que virar a las 8 de la mañana, ¿correcto? Ahora, en estos informes, inclusive ahora se sabe quién era el piloto de ese avión, que era un suboficial, yo anoté por ahí el nombre, no me acuerdo, y que por alguna razón en particular no cumplió el plan de vuelo. Si hubiese cumplido el plan de vuelo original, hubiese descubierto a la flota americana, en realidad solamente la Fuerza de Tarea 17, o sea, el portaaviones Yorktown, la hubiese descubierto a las 9:15 de la mañana, porque la descubrió en su pierna de retorno, no en su pierna de ida. Pero como no se avino al plan original, porque ya era tarde, la cortó la pierna, lo descubrió a las 7:40, y a las 7:40 le avisa a Nagumo que descubre la fuerza americana, cuando en general se decía que la podría haber descubierto antes. La podría haber descubierto antes si la descubría un avión en su pierna de salida, no en su pierna de retorno. No sé si me explico lo que he dicho hasta ahora. Sí, ¿querés agregar Sí, algo? un comentario ahí. O Guille, dale. Sí, ahí que el comentario que quería hacer es el tema así volviendo un poco a Clausewitz, ¿no? El tema de la incertidumbre y de cómo se depende en la guerra de lo que pueda decidir como este caso que está contando Marcelo, alguien que por alguna cuestión interpreta o hace mal alguna cuestión y modifica todo un plan. Es decir, que nada, por más que se venda a veces, funciona en un planeamiento militar como si fuera un reloj suizo, que se van moviendo los engranajes de manera perfecta y las cosas van sucediendo como quien aprieta un botón y las cosas van y digamos, casi industrialmente. Imposible. En una operación tan compleja. Tan grande y tan compleja, por eso los planes deben ser flexibles, claro. y ser amplios para poder atender este tipo de cosas. Ahora, como no me lo acuerdo de memoria, lo tengo acá anotado, minuto a minuto. No lo vamos a permitir. Pero, no, porque es importante el tema del timing. La batalla de Midway básicamente es una batalla en que es un serrucho de situaciones, es una moneda en el aire permanentemente hasta las 10:20 de la mañana. Claro, nos habíamos quedado en las 4:00, ¿no? Que es el momento clave. Bueno, a las 4:00 se largan los aviones de exploración japoneses y al mismo tiempo los aviones americanos desde la isla de Midway. Correcto. A las 5:30 de la mañana, los aviones de Midway detectan a la fuerza de tarea del almirante Nagumo, a la Kido Butai. ¿Correcto? Sí. Pero los aviones japoneses que iban a atacar Midway ya hacía una hora que estaban volando, y 10 minutos después son encontrados por otro avión de exploración que les avisa a Midway: miren que ya están los aviones que van a atacarlos a ustedes. ¿Correcto? Y ahí despegan todos los aviones de Midway, como dijo hoy Jorge, aviones de la Fuerza Aérea del Ejército, aviones de la Infantería de Marina y aviones navales, que estaban estos nuevos TBF, que después les pusieron el nombre de Avengers, hacia la Fuerza de Tarea japonesa. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Seguimos? Sí, espera, Jorge, ¿querés aclarar algo, agregar algo en este momento? No, está bien, es decir, sigamos con el ritmo de la batalla, ¿no? Cualquier cosa, después le pregunto. Vale, sigamos. Bueno, mientras los aviones de Midway detectan la fuerza de tarea japonesa, por difusión, por radio, lanzan la posición
tal azimut, tal distancia de Midway, para que escuche el almirante Fletcher, ¿correcto? No le dice a Fletcher, lo llama con nombre y apellido, como se dice. No dice acá Midway, Fuerza Tarea 17. Habla en difusión, al éter. ¿Y eso por qué? Sabiendo que lo están escuchando, para que los japoneses no sepan que está Fletcher ahí. Está bien. ¿Correcto? Sí. O sea, lo que se dice en términos de comunicaciones navales en difusión. Agarra una radio y al éter, como si fuera Radio Rivadavia, sin saber quién lo está escuchando, dice, en tal azimut y en tal distancia están los portaaviones japoneses. Ahí Fletcher escucha, conoce la posición y lanzan también los aviones, sobre todo de la Fuerza de Tarea 16, del Enterprise y del Hornet. Ahora después vemos. Mientras los aviones japoneses están yendo hacia Midway, que atacan, la atacan temprano, más o menos, creo que el primer ataque es a las 7 de la mañana, no me acuerdo bien, despegan 108 aviones de la Fuerza de Tarea japonesa. Que una cosa que es impresionante cuando después los americanos estudian los libros, esos 108 aviones, los portaaviones japoneses los ponen en el aire en 7 minutos. La Fuerza de Tareas americana lanza 110 aviones y tardó 25 minutos en ponerlos en el aire. O sea, esa también hace al adiestramiento de una y otra de las dos flotas, ¿correcto? Era una máquina impresionante el Kido Butai. Bueno, los aviones atacan Midway, acá empiezan ese unida y vuelta de ataques de todo tipo, porque mientras están atacando Midway los aviones japoneses, los aviones de Midway están atacando la flota japonesa. Digo los aviones de Midway, no digo de los portaaviones, ¿no es cierto? Claro. Los aviones de Midway eran Avengers, eran aviones de bombardeo en picada, había 6 Avengers que eran de un escuadrón del Hornet, después estaban los aviones de los Marines y los aviones de la Fuerza Aérea. ¿Qué hicieron estos aviones? Que fueron realmente prácticamente borrados del aire todos. Crearon caos en la flota japonesa, si bien prácticamente no le hicieron daño. Ahí hay una anécdota, ¿no? De los Porque- tipos medio suicida, porque se sabía que no tenían, digamos, con qué, pero era medio para ir a embarrar la cancha e impedir el desarrollo de la táctica japonesa, ¿no? Bueno, eso viene después, con los aviones torpederos de los portaaviones, ¿no? Que eso también hace al azar. Tenemos que ponernos en la época. Los portaaviones están lanzando los aviones a 300 kilómetros de distancia, navegando a ojo, sin GPS, por supuesto, con compás magnético, sin ningún tipo de ayuda radioeléctrica, navegando por estima hacia un punto y con el reloj. Dice, bueno, tenemos que navegar más o menos 3 horas a este rumbo, a ver qué encontramos. Perdón, ¿y dónde creen que está el enemigo? Y donde creen que está el enemigo, porque además pasó otra cosa. Cuando los aviones de Midway empiezan a atacar a la flota japonesa cambia el rumbo de donde está y pone rumbo al noreste, ¿correcto? Y se va como 30 millas al noreste, después de 1 hora, de 2 horas. 1 hora y media, 30 millas. 30 millas son 50 kilómetros. O sea, con un avión le pide, no ve nada 50 kilómetros donde está el resto. Ellos llegan a un lugar que está vacío. ¿Correcto? ¿Qué pasa? Los aviones, mientras están atacando los aviones de Midway, que los caza como dijo hoy Jorge, los aviones de caza de la flota están haciendo lo que se llama la patrulla aérea de combate arriba de los portaaviones como protección, los empiezan a bajar como patos, porque los aviones, los Zero, eran unos aviones excelentes, muy rápidos, de mucha aceleración, una gran velocidad
de ascenso vertical, muy maniobrables, muy livianos. Después vamos a ver las falencias que tenían, pero los bajaban como patos a los aviones americanos. Prácticamente el 70% los derribaron, o el 80%, algunas escuadrillas el 100% de estas de que salieron de Midway. Y eso que le originó al almirante Nagumo, que tenían que estar los portaaviones permanentemente en movimiento, porque mientras todo esto pasaba, una escuadrilla de B-17 que había salido a bombardear la flota de ataque que venía por el sudoeste, la mandaron hacia el norte a atacar a la fuerza de tarea japonesa. Y desde 10.000 metros, desde 20.000 pies, bombardeos B-17 tipo bomba típica o de la Segunda Guerra Mundial, no le pegaban a nada, pero que obligaban a los portaaviones abajo a estar permanentemente moviéndose en zigzag y en círculo para evitar las bombas, con lo cual no podían ni lanzar ni recibir aviones. Y consumiendo combustible también, ¿no? Porque y los aviones consumiendo combustible y munición mientras estaban atacando a los aviones que venían de Midway. Al mismo tiempo que está sucediendo eso, empiezan a llegar los aviones torpederos que habían salido de los portaaviones americanos, que los aviones torpederos fueron los únicos que realmente hicieron una buena navegación y llegaron a la zona donde estaba la fuerza de tarea japonesa, que eran 3 escuadrillas de aviones torpederos, de los que dijo hoy Jorge, los Devastator, ¿no? Que eran aviones antiguos, pero sobre todo la falencia principal era el torpedo americano, el torpedo marca 13 que explotaba, golpeaba y no explotaba. Así que mucho tiempo los comandantes de submarinos se quejaban en la Armada y decían, no, usted apuntó mal, no puede ser que no explote. Un año tardaron en solucionar ese problema. Inclusive después de la campaña de Guadalcanal. Pero, por ejemplo, las 3 escuadrillas... Marcelo, perdón, ahí, ¿no? La función de los aviones torpederos, ya en esa época, por más que esos aviones iban a ser superados por otros, ¿no? Era una operación de altísimo riesgo. Altísimo riesgo. Altísimo riesgo. Pero eran de altísimo riesgo, pero de gran eficacia. Sí. Porque, claro. por supuesto, el avión tenía que volar a 20 metros del mar, a la mínima velocidad posible, sobre todo los americanos, porque el avión japonés, el torpedo japonés podía ser lanzado de más altura y más velocidad. Era mucho más resistente, aparte de ser mejor. Pero, por ejemplo, las 3 escuadrillas llegaron al mismo tiempo, una del Hornet, una del Enterprise y una del Yorktown. La del Hornet, de 15 aviones se perdieron los 15. Del Enterprise de 14 se perdieron 9 y del Yorktown de 12 se perdieron 10. O sea, fue una carnicería eso. Un dato nomás, Marcelo. Cuando una operación aérea sobrepasa el 10% de pérdida, ya es un desastre, ¿no? Bueno, acá se perdieron 3 escuadrillas completas. Hubo un solo sobreviviente, que después creo que en la película hubo en realidad 4 sobrevivientes, 3 que fueron rescatados por los japoneses, que fueron ejecutados ahí mismo durante la batalla, y el que quedó flotando que todos vieron la película, que era el guardiamarina Gay, de apellido Gay. Mientras estaban sucediendo esto, llegaban los aviones de Midway que tenían que aterrizar, pues estaban quedando sin combustible y ser repostados. Mientras, al mismo tiempo, el explorador le decía, está la flota americana y ahora tiene un portaaviones, porque lo único que ellos veían, el explorador, era el Yorktown. Entonces ahí es cuando está la famosa, el momento de incertidumbre de Nagumo, que tiene que cambiar de bombas a torpedos a los
los aviones bombarderos, los aviones japoneses. Bueno, ahí sí le paso, espera, bancame, así nos organizamos, ahí sí le paso a Jorge, que es explicar eso de la incertidumbre de Nagumo, que es muy famoso. Sí, el problema que Nagumo encuentra, como decía recién Marcelo, está siendo atacado, o acaba de ser atacado por los aviones de Midway. Termina, está terminando ese ataque, y se encuentra con que aviones torpederos, evidentemente embarcados en portaaviones, lo atacan. Zafa de ese ataque, pero repeler el ataque de los torpederos lo distrae de lo que va a venir ahora, que son los bombarderos en picada. Pero ¿qué pasa? Los aviones de los portaaviones japoneses que estaban atacando Midway llevaban lo que se llama bombas de alto explosivo, es decir, bombas tipo artillería que están para destruir objetivos terrestres. Para atacar buques, yo necesito bajar de los aviones, tanto de los torpederos como de los bombarderos, esas bombas de alto explosivo y colocarle torpedos a los torpederos y bombas, digamos, rompedoras o de penetración en los bombarderos en picada. ¿Esto qué significa? La bomba tiene un capuchón, un capacete duro que le permite perforar la cubierta de un buque y explotar dentro del buque. La de alto explosivo que yo tiro sobre tierra explota al simple contacto. Entonces, el problema de Nagumo es que tiene que hacer ese cambio. ¿Por qué? Y acá también hay un problema en el planeamiento. La flota de Nagumo tuvo que preparar Midway para el desembarco, pero al mismo tiempo tenía la misión de destruir a los portaaviones norteamericanos. Así que era una misión compleja y hasta les diría divergente en cuanto al armamento. Y ese cambio de armamento es una de las fatalidades que tiene la flota. ¿Por qué? Porque al hacerlo apurados, o digamos así, el procedimiento normal sería: yo saco la bomba de alto explosivo de un avión, la cargo en un pequeño Todo esto carro. arriba del portaaviones, ¿no? Que quede claro, o sea, baja el avión, sacan Arriba del un... portaaviones. Yo debería... En realidad abajo, Claro. porque todo eso se hacía en el hangar. Había que bajarlo por el ascensor al avión. Sacar la bomba, llevarla a la Santa Bárbara, es decir, resguardarla y cargar la otra. Pero ¿qué pasa? Los japoneses, en el apuro, empezaron a dejar las bombas que sacaban de los aviones amontonadas en el hangar, sueltas, no resguardadas, Sí. y empezaban a cargar las otras, que también venían en oleada, digamos. Es decir, se produce un desorden de armamento en el interior de los portaaviones japoneses que los pone en un terrible peligro que cuando los ataquen van a volar por el aire. Claro. Es el problema. Pero el riesgo que tenía que tomar, si querían hacer rápidos, ¿eh? Sí, Claro. tal vez ahí esto sería un tema de discusión profunda, si es un tema de procedimiento, si se asustaron los que estaban haciendo la operación, qué actitud tuvieron los oficiales, pero realmente habría que ver si rapidez y procedimiento competían tanto. Pero bueno, ya les digo, es un tema de mucho más amplia discusión. En este despelote que estamos contando, ¿estamos a qué hora, Marce? Bueno, estamos de acuerdo al timetable, estamos hay un periodo de 1 hora y media entre las 8 y las 9:30 que se producen todos estos ataques dispersos de aviones americanos que van al matadero y que hacen que la flota en un arrumbamiento general noreste se esté moviendo en forma no organizada, ¿correcto? Hay un periodo entre las 10:05 más o menos hasta las 10:20 que empiezan a organizarse un poquito y empiezan a presentar los portaaviones al viento para empezar a lanzar algunos aviones. Acá voy a hacer otra consideración. Los aviones de caza eran más fáciles de lanzar porque eran más livianos.
a las ametralladoras, le cargaban un poco de combustible y lo podían largar aun cuando el portaaviones no estuviera a máxima velocidad apuntando al viento. Los aviones de bombardeo y que iban a atacar a la flota americana o a cualquier otra flota, esto vale para cualquier tipo de operación, tenían que estar en máxima velocidad contra el viento, porque salían cargados de combustible con tanques adicionales y cargados de bombas y torpedos. O sea, los aviones estaban realmente pesados, necesitaban mucho viento, no existía la catapulta como ahora, el avión carreteaba, ¿no es cierto? Y además otra cosa, mientras están haciendo operaciones, todos los portaaviones de la Segunda Guerra Mundial tenían los ascensores en el centro de la pista. O sea, vos no podías estar haciendo operaciones de subir y bajar aviones de carga y descarga, porque los tenías que traer la pista lista para el aterrizaje y el despegue. Y además, otra cosa, los portaaviones japoneses, los ascensores eran un poco más lentos que los americanos. O sea, el procedimiento de bajar y subir un avión también eran todos pequeños detalles que el comandante lo tiene que estar pensando en ese momento. O sea, ¿cuántos aviones puedo poner en cubierta en cuánto tiempo? Tengo tiempo de lanzar cuántos aviones antes de ordenar un rumbo distinto para que no me caigan las bombas. Todo eso permanentemente, ¿correcto? Bueno, cuando ese periodo de descanso de 10 minutos que tienen para lanzar algunos aviones de caza, ahí empiezan a caer las oleadas de los bombarderos en picada del portaaviones Yorktown y Enterprise, porque los del Hornet se habían perdido y nunca encontraron a la fuerza de tareas. Los del Yorktown la encontraron directamente y los del Enterprise habían llegado al punto original que encontraron vacío, pero tuvieron la suerte, como yo dije, que había habido un submarino que había estado merodeando. A las 9 de la mañana un submarino americano, Nautilus, lanza torpedos sobre la fuerza japonesa. Lo detectan y 2 destructores salen a cazarlo. Uno de ellos se queda mientras la fuerza de tarea se escapa hacia el noreste. 1 hora y media después, atacando al submarino americano, no lo encuentra, el submarino se escapa y este destructor va a toda velocidad a buscar a la flota japonesa. Cuando llegan al punto donde se había producido el ataque inicial de Midway, el comandante de esta escuadrilla americana ve un destructor a gran velocidad ahí abajo y dice, ¿este tipo a dónde está yendo? Seguramente está yendo a donde está la fuerza de tarea. Entonces agarra el rumbo de este destructor y así, siguiendo esa estela, llega donde están los portaaviones japoneses. Una versión naval de Hansel y Gretel, ¿no? Claro, de casualidad. Y al mismo tiempo que llegan los del Yorktown. O sea, eso fue a las 10:20 de la mañana. Eran 2 escuadrillas de bombardeos del Enterprise y una del Yorktown. Ahí se dividen teóricamente por radio y dicen, vos atacá a este, vos atacá al otro, vos atacá al otro. Se confunden y, por ejemplo, 2 escuadrillas van a atacar a uno solo, creo que es el Kaga, hasta que 2 pilotos se avivan y se tiran por su cuenta a atacar no me acuerdo cuál era el otro, el Hiryu, no, el Soryu, y en 6 minutos, a las 10:26, ya hay 3 portaaviones japoneses en llamas. Ya están totalmente el Suryu, inutilizados, ¿no? Eso ya no se lo... El Akagi y el Kaga, totalmente inutilizados. Queda solamente el Hiryu, que el comandante de la división, el almirante, creo que era Tamaguchi, puede lanzar algunos aviones de ataque, ceros, y algunos, creo que 6 o 7 torpederos. ¿Qué hace?
aviones que despegan de los japoneses, empiezan a seguir a los aviones americanos que se están yendo después del ataque. Dicen, vamos a seguirlo a ver a dónde van los tipos. No tenían ni idea dónde estaban los portaaviones americanos. Y llegan al Yorktown y lo atacan. Le pegan 2 bombas. Ahora, el Yorktown los detecta por el radar que están viniendo los japoneses. Entonces el Yorktown ordena parar todas las operaciones de carga de combustible que estaban haciendo, pone el buque en condición de clausura. Las condiciones de clausura de los buques son 3. La máxima condición de clausura es que están todas las puertas de todos los compartimentos cerradas, están todos los equipos de ventilación parados, para evitar que el fuego, las explosiones pasen de un compartimento a otro. Y todos los cortes de combustible en marcha. O sea, el portaaviones Yorktown está totalmente tabicado adentro, ¿correcto? Cosa que no le pudo pasar a los japoneses, que estaban en pleno momento de cambio de carga de combustible. Imagínate vos lo que era, cambiando las bombas, los torpedos, las mangueras de combustible cargándole nafta 100, 130 a los aviones. O sea que eran los vapores de nafta, impresionante. Tal es así que, por ejemplo, a la Akagi una sola bomba le pegan. Pero fue realmente después, por ejemplo, los portaaviones que tenían todos unos sistemas adentro en el hangar de unas cortinas de lona y plomo que caían para dividir el hangar en caso de ataque, y tanques de CO2 para extinguir los fuegos en caso de incendio. Y acá entra el azar. Por ejemplo, en el portaaviones Kaga le rompen uno de los ascensores, una bomba, mientras el ascensor estaba abajo. O sea, cuando ponen el CO2 para apagar el fuego, el CO2 escapa por el agujero del ascensor. Claro. Y entra más oxígeno a la zona esa. Pequeños detalles. Después en el Akagi, una bomba rompe los tanques de CO2 y se quedan sin extintor de incendios. Independientemente que los sistemas de lucha contra incendio y de control de avería de los japoneses no eran tan buenos como los americanos. Bueno, sigo. Al Yorktown lo atacan, correcto, pero 15 minutos después del ataque, el Yorktown está otra vez con los fuegos apagados y navegando a 20 nudos. Se produce un segundo ataque de los japoneses, que venían algunos aviones más retrasados, y lo vuelven a atacar al Yorktown. Y por radio le avisan a Nagumo, que ya estaba en un crucero que se había desembarcado del Akagi, del buque que era el buque del asiento del comando, y le dice, le estamos pegando a otro portaaviones, pero pensando que era otro porque ya no se veía incendio en el Yorktown, de tan bueno que había sido el control de averías. Y ahí lo atacan, y 2 torpedos de 2 aviones torpederos japoneses le pegan al Yorktown y realmente lo paran en el mar, le producen averías muy graves. Para ese entonces los japoneses ya sabían que había 3 portaaviones, porque habían interrogado a los prisioneros estos que habían tomado, 2 oficiales y un artillero de uno de los aviones. A uno lo matan con un hacha, esto está en los registros japoneses, y a los otros 2 los atan con cadenas y lo tiran vivos al mar. Esas cosas, viste, de la famosa brutalidad japonesa en la guerra, ¿no? Entonces Nagumo cree que les ha hundido 2 portaaviones a los americanos. Acto seguido, los americanos hacen la inversa, un contraataque siguiendo a los aviones japoneses de vuelta, y atacan el portaaviones que quedaba, que era el Hiryu, creo, y ahí le ponen 4 bombas y lo hunden
se hunde esa noche o al otro día. Están los 4 portaaviones destruidos. O sea, realmente fue un hecho fortuito. En 10 minutos cambió el escenario de la guerra. El portaaviones Yorktown no se termina de hundir. Tratan de estabilizarlo. Se le acodera un destructor, el Hammond, que le está dando con cables, le da electricidad para que tenga el sistema de las bombas de achique en marcha, pero en todo este amelee de la batalla se cuela un submarino japonés, tira 3 torpedos y hunde al Yorktown y al destructor Hammond, que lo parte al medio, también cuando está pegado al portaaviones Yorktown, que fueron las 2 únicas bajas de buques que tuvieron los americanos. Después siguen operaciones al otro día, que hunden un crucero pesado japonés, un par de destructores, y bueno, eso así rápidamente es el pantallazo de la batalla esta, que duró un día, pero que se resolvió en 6 minutos. Exacto, ¿no? pero dura casi hasta el 7, ¿no? Sí, porque después siguen habiendo operaciones, inclusive hay hechos curiosos. Por ejemplo, la baja de mayor jerarquía de los americanos es un general que era el comandante de las fuerzas de bombardeo americanas en el Pacífico, ahora no me acuerdo el apellido, que lanza todos los B-17 que él tiene en Hawái para atacar a la flota japonesa en retirada, y el avión de él sufre un accidente cerca de Midway y se matan. Este general era el primer general de la historia de Estados Unidos de origen indio, era de una tribu de los Sioux o no sé dónde, era nativo americano. Ah, mira. Dale, Jorge. Ahí. Sí, Guille. No, está bien, dale, Jorge, yo te voy a contar una cuestión. Sí, Le paso a Jorge. si uno la mira bien la batalla, hay algunas cosas que uno, o al menos a mí me resaltan. Un poco lo que decíamos antes, es una batalla donde además de la destreza de los contendientes, hay una fatalidad, hay un factor suerte. Cuando yo puse en un tuit hace poco, Nikkei está presente. Nikkei decide. Sí, Nikkei es la que decide, es una cosa sorprendente. Tantas cosas malas te van a pasar en un día, pues parece que pueden pasar y además pasan en 6 minutos. Eso es absolutamente sorprendente. Pero después, si uno sigue bien el relato de Marcelo, a mí lo que me pasa por la cabeza es que conducir operaciones de este tipo, y también pasa con las operaciones terrestres, es tan difícil como hacer física cuántica. Hay montones de cosas que suceden al mismo tiempo y que hay que tenerlas en cuenta y que hay que combinarlas y regularlas y dar órdenes y contraórdenes y corregir. La verdad es algo fantástico ver que, la verdad es horrible decirlo de esta manera, pero es fantástico que los seres humanos podemos hacer cosas tan complicadas. Eso les quería preguntar, porque todo esto que contaba Marcelo y todo lo que ustedes estaban explicando, ¿qué le llegaba al jefe? ¿Cuántas órdenes a la vez como para que se haga todo ese teatro en la cabeza? Ahí, sí. Dale. Sí. Ahí voy a esto, que me parece a lo que está diciendo Jorge y lo que estaba contando Marcelo, ¿no es cierto? Todo esto se explica, y sumémosle una complicación más para esta batalla. El comandante, que lo dijimos al principio, el comandante operativo de la Armada de Estados Unidos, Spruance, que está arriba de uno de los portaaviones, no era un tipo que venía de esa rama del servicio naval, ¿está? Él lo ponen ahí porque tuvo que reemplazar a otro, está ahí sobre el pucho de la batalla, valga el término. Pero ¿cómo es que se maneja esto? Para eso está lo que se denomina, en la Armada le dicen de otro modo, pero en los ejércitos un Estado Mayor, es decir, un órgano
que va asesorando al comandante de una operación sobre qué es lo que debe decidir. Y ese Estado Mayor, a su vez, se divide en varias partes. Hay una parte de ese Estado Mayor que está atendiendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la situación operativa del momento, ¿no es cierto? Bueno, van a atacar de este lado, hay que salir a pararlos y tiene autoridad para ordenar cosas inmediatamente sin necesidad que el comandante se meta, siempre que esté dentro de ciertos procesos que sean lógicos. ¿Me entendés? ¿Me seguís lo que te estoy diciendo? Sí. Y se preserva al comandante para aquellas decisiones que sean, digamos, del conjunto de la operación. Hay otra parte de los oficiales de ese Estado Mayor que están atendiendo todo el tema logístico. Tenemos que cambiar todas las bombas. Hay que hacerlo de esta forma o no. Las llevamos a la Santa Bárbara, como decía Jorge, o las dejamos acumuladas acá en el mismo hangar porque no hay tiempo y hay que, digamos, poner el acento en la velocidad más que en la seguridad. Bueno, todo ese tipo de cosas las van tomando porque es imposible que una persona pueda decidirlo. Y la otra cuestión que una batalla naval tiene de influencia, aunque parezca mentira, cuando se empieza a desarrollar todo el tema que tiene que ver con la creación de los medios blindados y pensadores como Fuller empezaron a ver cómo se podía hacer, y Liederkart, cómo se podía hacer una batalla de blindados después de la Primera Guerra Mundial, la influencia que ellos empezaron a mirar es cómo era una batalla naval. ¿Me comprendés, Karina? ¿Por Claro. qué? Porque en una batalla naval, y acá hay un oyente entre nosotros que hace astronomía, cuando vos mirás una estrella y sacás tu ojo del telescopio y te volvés a mirar unos segundos después, ves que se movió. Todo se está moviendo. ¿Me comprendés? Vos te estás moviendo, el otro se está moviendo, por distintas circunstancias. Es todo un conjunto muy complejo que está en permanente movimiento y sobre el cual tenés que estar tomando decisiones de forma Claro, permanente. Es muy complejo. Yo le pregunto, por ejemplo, Yamamoto, cuando le revientan los tres, digamos, ¿el tipo se entera? ¿Cuándo? ¿En qué momento dicen, che, te quedaste sin nada? Te quedó uno y gracias. Bueno, acá quería agregar algo a lo que dijeron recién Guillermo y Jorge, aparte de la complejidad del momento del comando y de la filosofía y la cultura de las distintas Fuerzas Armadas. Como dijimos hoy, la cultura japonesa era muy particular, que independientemente de las jerarquías militares estaban las jerarquías sociales, ¿no es cierto? La dificultad para llegar. Por ejemplo, ahora se ha descubierto que si bien el avión explorador, la información la da por radio a las 7:40, recién le llega a Nagumo a las 8 de la mañana, por la cadena de mando interna dentro del portaaviones. O sea, el operador de radio le avisa al jefe de la radio, el jefe de la radio a su jefe de departamento de comunicaciones. Ese lo va a ver al del Estado Mayor, el del Estado Mayor dice, bueno, pero llamalo de nuevo y verificá, pues no se lo quiero decir al almirante a ver si no es verdad o es mentira. Bueno, cuando todo eso pasa, se hacen las 8 de la mañana. Cuando se producen los ataques, el almirante Yamaguchi, que está en el Giryuk y es el comandante de la primera división de portaaviones, él piensa y dice, bueno, yo largo los ataques hacia los portaaviones americanos porque él tenía una reserva de aviones que no habían sido empeñados todavía en la batalla de Midway. Pero el almirante Nagumo se estaba, digamos, siguiendo al pie de la letra la doctrina que dice que las operaciones aeronavales se tenían que hacer con la mayor cantidad de aeronaves posibles para tratar de infligir el mayor daño posible al enemigo antes de que éste pudiera contraatacar. Entonces Nagumo dice, no, vamos a armar todo bien de nuevo y largamos todos los aviones que podamos. Bueno, no sucede y Yamaguchi al final lanza esos pequeños que le quedan contra el Yorktown. Cuando termina la batalla, Yamaguchi se hunde con el buque y el comandante de uno de los cruceros también. Yamaguchi no se desembarca y cuando al buque lo hunden con unos torpedos japoneses para que no quede en manos de los
los americanos, el pecio que queda al garete, se mata, lo que no sabemos cómo se mata, pero se hunde con el buque. Lo que sí sabemos que Nagumo, que sobrevive a esta batalla y muere en el año 44, se suicida en forma ritual en la batalla de Saipán, ¿no? Como un samurái, se suicida en forma ritual. Pero bueno. Hagan un balance, porque esto, digamos, esta derrota implica que pierda, digamos, la Marina Imperial la iniciativa, medio que ya... En realidad, a mí me gusta plantearlo claro, digamos, es una divisoria de aguas. No es que, digamos, mucha gente dice la batalla decisiva. Nunca se sabe en las guerras, las batallas decisivas, pueden ser varias, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial es un conflicto tan amplio que en realidad fueron muchas guerras en una. Pero es una opinión absolutamente personal mía y después los amigos, a ver Guillermo y qué opinan, y Jorge. Para mí Midway es la llegada a Moscú. Como dije recién, es una divisoria de agua. Hasta de aquí es una guerra y empieza otra. Y Guadalcanal vendría a ser realmente Stalingrado, ¿no es cierto? Después de Midway, Japón pierde la iniciativa estratégica, nunca más consigue nada más extender su poderío, y a partir de ahí los Estados Unidos empiezan a crecer cada vez más hasta terminar al monstruo que realmente fue, que terminó en el año 45 con 21 portaaviones de ataque y 119 portaaviones auxiliares. Más o menos. Jorge. Digamos. Sí. Es muy buena la visión de Marcelo. Lo que va a pasar acá a partir de Midway es que se pierde la iniciativa, pero además hay algo que acá hay que evaluar y que es importante, y es que además de la pérdida de los portaaviones y los aviones embarcados y demás, está la pérdida de profesionales de alta calidad como eran los pilotos japoneses de ese momento. Es decir, no es que un avión se pierde, fabricamos otro que es exactamente igual. Ahora, perder un piloto con experiencia no es tan fácil de reemplazar. Y esto va a impactar mucho en la flota japonesa y va a ponerla en este sector que estamos hablando, en el mar, la va a poner de ser una gran arma ofensiva a ser un arma exclusivamente defensiva. No pueden hacer ninguna otra cosa más que defender. Van a tener éxitos tácticos parciales. Recién Marcelo menciona Guadalcanal, y hay una serie de batallas navales muy interesantes, algunas ganadas muy bien y muy sorprendentemente por los japoneses, pero... Sí, en realidad prácticamente Guadalcanal es una sucesión de pequeñas batallas navales ganadas por los japoneses. En otro capítulo. Guille, ¿qué te parece a vos? A ver, yo coincido. Perdón, Jorge, dale, terminá y ya. Sí, digamos, entonces de ahí en más, puesto a la defensiva, con un monstruo industrial de la guerra como es Estados Unidos, lo que empieza es una larga agonía. Ya no hay más nada que hacer. A lo sumo, tratar de encontrar, ya sin recursos, esto que se pretendió con Midway. Una victoria que permitiera llevar a los norteamericanos a una mesa de negociación. Ya no se podía y ya no había nada más que hacer. Sí, Guillermo. Sí, acá sí, coincido con lo que dijeron. Yo acá agregaría que se despertó ese gigante que Yamamoto tenía miedo. Y para dar una idea de ese gigante, ¿no? Porque la otra, creo que fue el año pasado con Marcelo, alguien en algún hilo que hablábamos sobre la campaña del Pacífico, alguno la ponía, digamos, bueno, pero desembarcaban en unas islas donde los tipos muertos de hambre no podían defenderse, etcétera, etcétera. Lo que quiero yo decir es que Estados Unidos se da el lujo de poder atender dos frentes logísticamente gigantescos, como son el de Europa Occidental, a ayudar logísticamente a la Unión Soviética en su combate contra
Alemania contra el nazismo, y tener todo el Pacífico básicamente bajo su control, porque la participación británica en el Pacífico es muy menor, no es significativa con respecto a la norteamericana, y además se dan otro lujo que solamente puede pasar en una superpotencia como ya eran los Estados Unidos. Como dijo Marcelo en un momento, dividen el Pacífico en dos teatros de operaciones diferentes, uno bajo el mando de Nimitz y otro bajo el mando de MacArthur, y los dos dependiendo directamente, en teoría, del presidente de Estados Unidos a través de toda la Junta del Jefe de Estado Mayor, etcétera, etcétera. Lo que yo voy es que ese poder tremendo de Estados Unidos, que se da el lujo de poder enfrentar a dos países como eran Alemania y a Japón, y desarrollar todo un potencial de armas, de ideas, de innovación para llevar adelante la guerra. Y un punto más, y ahí cierro, que es el menosprecio que a veces se tiene por las ideas de la libertad. ¿A qué voy? Se tiende a ver a Estados Unidos, ¿no es cierto?, una democracia donde va a tener siempre dificultades para enfrentar gobiernos que son autocráticos, que tienen mayor uso de una forma más directa de ejercer el poder. Y a la larga, quizás después de muchos tropiezos y problemas, ese sistema de libertad que promueve la iniciativa, que trata de promover a los mejores a determinadas posiciones, genera situaciones para mejorar el desempeño en la guerra. Me parece es una mirada mía muy particular. Me encantó. Algunas preguntas que les quiero hacer rápidamente, agarra cualquiera la manija. Una cosa que un poco nombró Jorge, tenía que preguntarles respecto de la preparación de los combatientes. Marcelo también lo comentó un poco, pero sí, estamos hablando de que vos habías dicho, bueno, Japón estaba mucho más avanzado. ¿Y cuánto tiempo llevaba tener esos tipos, esos que se tiraban en picada, esos que podían... es muy interesante en la película, no sé si funciona exactamente así, como que apagan el motor, se vuelven a tirar, o sea, un nivel de técnico y de valentía. Mira, sí, yo le voy a comentar lo siguiente. Los aviones, el sistema de adiestramiento era distinto. Cuando empieza la guerra, Japón tenía más o menos 2.000 pilotos entrenados. Un piloto japonés en 1941 salía de la escuela de vuelo con 700 horas de vuelo, ¿correcto? Y además salían adiestrados en un tipo de avión en particular, o sea, el que volaba bombardeo en picada, avión torpedero o el avión de caza. Los americanos salían con 300 horas de vuelo en 1941 y recién después en las escuadrillas a las que eran asignados se especializaban en uno u otro tipo de avión. Estoy hablando de la versión naval, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? La cantidad de pilotos que producían, como dijo Jorge, ese era el problema fundamental. Tengamos en cuenta que en Pearl Harbor perdieron el 25% de los pilotos de la flota, que es muchísimo. En Midway perdieron el 50% o el 60%. Ya habían perdido otro tanto en el Mar de Coral. Y tardaban mucho en producir nuevas camadas, porque, por ejemplo, ahí dice, la Escuela de Aviación Naval, que duraba 3 años, entraban 1.000 y se recibían 40. Era un sistema muy estricto, pero de mucha calidad, pero que producía poca gente. Los americanos además tenían otro tema, utilizaban lo que ellos llamaban rotaciones. El piloto iba al combate 2, 3 combates, volvía a la Escuela de Aviación Naval a entrenar a los nuevos con las técnicas y las pequeñas, pequeñas trampas y cositas que vas aprendiendo. Por ejemplo, cuando vas en el Avenger te conviene patearlo más para la izquierda que a la derecha cuando haces la picada. Esas pequeñas, los americanos permanentemente lo hacían. Y después, por ejemplo, tengo acá que lo anoté porque es un tema que me llamó la atención.
En 1941, 700 horas de vuelo los japoneses cuando salían iban a una escuadrilla y 300 los americanos. Para la época de Midway, en el 42, 300 los americanos seguían y 600 los japoneses, porque ya se estaban quedando con menos aviones y menos combustible también. Claro. En el 44, los americanos ya salían con 1000 horas de vuelo, ¿correcto? Claro. Y en el año 44 la diferencia era tan abismal, por ejemplo, los japoneses no podían producir más de 100 pilotos por año, ¿correcto? Y los americanos, al final de la guerra, que salían pilotos con 700, 800 y 1000 horas, le producían una pérdida de bajas, era de 10 a 1. De cada 10 Sí. aviones japoneses que caían, perdía un americano. Era realmente, ya al final de la guerra, salían pilotos, por ejemplo, en la batalla de Okinawa, con 15 horas. Nada. O sea, 15 horas de vuelo era solamente ¿Dónde están los acelerar y botones? tirar la palanca tirar la palanca para atrás, como dicen los aviadores. Y después, bueno, arreglate como puedas. Hay un término que usaban, creo que en las Marianas, ¿no? Que los pilotos navales norteamericanos dicen, se abrió la temporada de caza de patos de las Marianas. Porque Se llamó la temporada de caza de pato de las Marianas, porque listamente, ahí le perdieron 300 aviones los japoneses, desapareció la aviación naval. Pero claro, hasta el fin del 42 corrieron parejos. A partir de ahí el poder industrial americano ya se hizo irreversible, ¿no? Y después en el 43, que en lo que fue operaciones navales en el Pacífico se llamó el LAL, digamos el recreo del 43, casi no hubo grandes batallas, pero los submarinos americanos prácticamente diezmaron la flota de petroleros japonesa, y estrangularon al Japón definitivamente, ¿no? Exactamente. Bueno, señores, llevamos casi 2 horas. Un cierre cada uno antes de presentar la próxima. Che, Marce, espectacular lo tuyo. Nos quedaron muchísimas preguntas por hacer. Lo que pasa es que no queremos quedarnos toda la vida porque la gente también tiene que comer, dormir y esas cosas. Pero un cierre tuyo de Jorge y Guille, presentamos la que viene. Ok. Bueno, nada, que digamos, como dijimos al principio, ¿no? Que la batalla de Midway fue realmente un cambio de paradigma de lo que era la guerra naval, que la guerra naval en el Pacífico fundamentalmente fue una guerra de tipo aeronaval, pero paradójicamente también donde se produjeron las mayores batallas navales de la Segunda Guerra Mundial, más que en el Mediterráneo y que en el Atlántico, ¿no? Exactamente. Pero que tampoco voy a espolear, pero hubo batallas de buques de superficie muy importantes y que los japoneses eran extremadamente buenos, además de tener medios muy buenos, sobre todo los torpedos, eran los maestros de la guerra de torpedos los japoneses, que es un arma muy difícil de lograr, aún en estos días. Jorge. Perdón, Marce. Sí, Marcelo, ¿te queda algo? No, y lo que dijimos hoy, que fue el cambio, digamos, fue, como dijo Churchill, el fin del principio. Jorge. Sí, yo lo que veo, además de la batalla en sí misma, es que toda la operación y el escenario estratégico y aún el escenario político, lo que muestra es, vuelve un poco a lo que decía antes, la complejidad de la guerra, pero además lo complejo que debe, o el trabajo que debe tomarse para decidir ir a una guerra por las variables tan importantes como esta, porque fíjense,
que estamos hablando de una batalla, pero lo que nosotros estamos sacando son consecuencias, como recién lo que contaba Marcelo. No solo me cuesta formar un piloto, sino que como además no tengo combustible, tampoco puedo formar tan fácil pilotos. Es decir, la visión también que dijo Guillermo hace un rato, de la capacidad o no de las democracias para hacer la guerra, y esa fantasía que muchos tienen, que las autocracias tienen mayor facilidad, bueno, no es tan así. Depende de lo que los gobiernos pongan para pensar las posibilidades que pueden llegar a tener. Y aquí lo que se dio fue fatalmente lo que dijo Nagumo cuando se ataca Pearl Harbor. Tenemos, que fue la evaluación que hizo para el Estado Mayor Imperial. Tenemos 6 meses de buenas posibilidades. Y en 6 meses no resolvemos la guerra, no podemos hacer nada. Y Midway son 6 meses de Pearl Harbor. Así que hay un problema de evaluación que yo creo que hasta que la Segunda Guerra Mundial muestra hasta el modelo de cómo debe hacer un Estado para cuando quiere ir a una guerra o no. Perdón, quiero pasar un pequeño bocadillo que hace un poco la mentalidad japonesa, y así termino. Después de la batalla de Midway, todos los que participaron en la batalla del lado japonés no volvieron nunca más a su casa, ni siquiera los que sobrevivieron. Todos los oficiales y personal fue distribuido en distintos buques y bases desperdigados por el Pacífico. Los heridos fueron guardados en barcos hospital, en lugares cerrados, y no se les permitía, ni siquiera se les permitió la visita a los familiares. Los muertos no fueron avisados a sus deudos, sino que fueron, por ejemplo, fulano de tal falleció tal día del 43, lo fueron desperdigando a lo largo de la guerra. Los oficiales navales japoneses no supieron de Midway hasta fin de la guerra. Lo sabían solamente los protagonistas. Nagumo fue exiliado a la isla de Saipán con un título comandante de las fuerzas del sur, etc. Y Yamamoto se lo contó al emperador y a Toyo y al Estado Mayor. No lo sabía nadie. En ningún diario japonés salió. Los buques fueron, no se dijo que habían desaparecido. Fue un ocultamiento terrible que se terminó cuando terminó la guerra. Exacto. Bueno, hablando un poco de lo que viene, Guille, ¿presentás? Sí, así como Midway fue un punto de inflexión para una guerra que se prolongó, la semana que viene a las 18 vamos a hablar de la batalla de Gettysburg de 1863, que también fue una batalla que no terminó con la guerra civil de Estados Unidos, pero que también es considerada como un punto de inflexión en la misma, y vamos a ver el enfrentamiento de dos fuerzas inmensas, una matanza increíblemente grande y con un montón de interrogantes y con un ejército confederado que parecía que se iba derecho hacia Washington y que es parado por el ejército de el ejército federal de la Unión, y se hace una batalla que realmente épica y que ojalá les pueda interesar. Y esto, cierro diciendo que explicar una batalla naval como hizo hoy Marcelo, sin mapas, porque por ahí alguien me dijo, bueno, tendrían que tener mapas, sí, bueno, esto es una charla de café que estamos teniendo, no es un... Sí, nosotros estamos avisando, claro, nosotros avisamos que vengan con mapa, tanto Jorge como vos, Guille, en la semana van mandando los links. Es piola, la verdad que se entiende mucho mejor cuando uno tiene, aunque sea, la posibilidad de ver una imagen, pero bueno, hacemos lo que podemos. Realmente, Marce, fue espectacular. Cada vez que tengamos una batalla de esta te vamos a llamar, si no te molesta. Y por primera vez la semana pasada la pusimos como podcast, está en Spotify, en Evox y en mi canal de YouTube. Esta también la vamos a subir en la semana, ténganos paciencia y nos vemos la semana que viene. Jorge, Guille, Marcelo, la verdad, un lujo. Nos vemos, besote, muchas gracias por todo. Muchas gracias chau, a vos y a todos, gracias. Chau, gracias a todos, un abrazo.
suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.